Bienvenido a la lección 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre los mitos en relación a la vocación. Cuando hablamos de mitos hablamos de las creencias equivocadas que normalmente se dan en relación a la vocación, a la carrera, a la profesión y todo lo que tiene que ver con la vocación. Muchas veces caemos en esas creencias sin darnos cuenta, muchas veces esas creencias ya las heredamos y tenemos que saber identificarlas como líderes porque estamos trabajando con jóvenes que muchas veces vienen ya con esas creencias que vienen de la familia o que ellos mismos han desarrollado en el transcurso de su vida. Y es necesario que nosotros podamos no solo identificarlas, sino también saber rebatirlas. La primera creencia o el primer mito que se da en relación a la vocación es la siguiente: existen carreras que dan más dinero que otras. Esta es una creencia que está muy arraigada en el corazón de los jóvenes. Y no solamente, como decía, que es algo que ya ellos pueden haber formado, sino que muchas veces pueden haber heredado en casa o la influencia de repente de otros factores. Sin embargo, es necesario identificar esto. Mucha gente piensa y dice que hay carreras que dicen, no, esta carrera sí me va a dar dinero, esta carrera no me va a dar dinero. Entonces ya como que estigmatizan a una carrera diciendo, esta me va a dar cierta cantidad de dinero y con esta me voy a morir de hambre, así que mejor escojo la que más dinero me va a dar. Y de repente a unos medios de comunicación colaboran para esto porque ponen los rankings de las carreras mejor pagadas. Entonces automáticamente el joven va y dice, yo me voy a ir a la primera porque esta es la que me va a dar más dinero. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, que si bien es cierto el dinero, como dice la Biblia, es útil para todos, sin embargo, nosotros no podemos guiar nuestra decisión vocacional en base al dinero. El dinero es consecuencia del ejercicio de nuestro trabajo y el trabajo es consecuencia del ejercicio de nuestra profesión. Sin embargo, es importantísimo entender que el dinero no es la razón principal por la cual un joven debe tomar la decisión. ¿Por qué? Porque en el transcurso de su desarrollo profesional y laboral, en el mercado laboral, básicamente lo que va a hacer es vender su conocimiento, vender su profesión al mejor postor. Y no es la idea no es caer en esa creencia. Es importante identificarla. ¿Y cómo podemos identificarla? La Biblia nos enseña, de la abundancia del corazón habla la boca. Es sencillo, es escuchar a los jóvenes conversar, es preguntarles qué es lo que piensan respecto a las carreras y uno se va a dar cuenta qué tipo de creencia es lo que ellos tienen respecto a la vocación. La segunda creencia o el segundo mito es que existen carreras que dan más prestigio. Hay carreras que son más prestigiosas, que es mejor, uno se siente más orgulloso de repente decir, es que yo soy un ingeniero. De repente puede una persona decir, bueno, no, yo soy profesor, ahí nomás, estoy pasando la vida con esta situación económica, con este país. Entonces, puede que haya esas diferencias en cuanto a lo que es el prestigio, pero nosotros tenemos que entender que toda carrera tiene su prestigio, toda carrera tiene el valor, tienen el mismo valor. No podemos nosotros diferenciar, no podemos nosotros minimizar ni maximizar tampoco una carrera. Yo no puedo decir, por ejemplo, es que si yo soy médico, entonces mi carrera es más reconocida, más valorada, o que si yo soy profesor, entonces mi carrera no es valorada. El valor de una carrera no está en el título, no está ni siquiera en la universidad, está en la persona misma. Cómo nosotros, con la actitud que tenemos, podemos valorar aquello que nosotros hemos adquirido como conocimiento. Entonces no podemos decir que hay ciertas carreras que son más valoradas que otras porque estamos sencillamente minimizando o humillando a las personas o siendo de alguna forma deshonestos con nosotros mismos, porque no podemos escoger por una carrera sencillamente porque esta es más reconocida que otra. El tercer mito, la tercera creencia, nos dice que tener una carrera te da éxito. Y esta es una de las más comunes, tener una carrera te da éxito. Hace poco, por ejemplo, yo estaba hablando con una persona
que estaba a punto de tomar la decisión de poder estudiar, y me decía justamente esto. Conversaba conmigo en una sesión de coaching y me decía que pensaba que una carrera, determinada carrera, le iba a dar el éxito, que ya estaba garantizado. No podemos nosotros pensar que hay una garantía de éxito en determinada carrera. La carrera en sí, el título, no es garantía de éxito. Éxito, si queremos decir que éxito es el logro de un objetivo, no podríamos decir que está determinado por la carrera que estudias. Entonces quiere decir que hay ciertas carreras que están determinadas al fracaso, y eso no es verdad, porque no está dentro de la voluntad de Dios. Dios a nosotros nos ha diseñado para poder lograr objetivos, lograr cosas extraordinarias, y no podemos permitir en nuestra mente, en nuestro corazón, que hay una carrera que no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que garantiza el éxito en una persona? No es la carrera, es la misma persona, es cómo desarrolla esa carrera cuando termina sus estudios, que ese es otro tema. Sin embargo, es muy importante resaltar: el éxito está garantizado por el trabajo de excelencia que realicemos en base al conocimiento que hemos adquirido como profesión. Por eso es importante que usted pueda identificar esa creencia, que no es necesariamente una verdad. No se puede decir que la carrera en sí te puede dar éxito. El cuarto mito que vamos a ver es que nos dice: tener una carrera te hace alguien. Esto es muy común en las familias, en los padres, cuando dicen: tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Hay muchos que de repente hemos escuchado eso, directamente o indirectamente, pero es algo muy común que se escucha de diversas maneras en diversos lugares. Y muchas veces el joven cree y asume en su conciencia de que el estudiar en una carrera le va a hacer alguien en la vida. Déjeme decirle que ya nosotros somos alguien cuando nacemos. La Biblia nos dice inmediatamente que Dios tiene un plan con nosotros, no solo durante el tiempo y el proceso de nuestro nacimiento, sino antes de nuestro nacimiento. Dios ya tenía planes maravillosos para cada uno de nosotros. El tener una carrera o un título no es que yo me convierto recién en alguien. Entonces quiere decir que antes de eso no soy nada o no soy nadie. Y eso no es una verdad, porque eso lastima la vida de los jóvenes, lastima la autoestima, lastima el corazón de los jóvenes el pensar o el creer de esa manera. La carrera no te hace más ni menos. Sencillamente la carrera, la profesión, es una herramienta que Dios va a usar para que tú le puedas servir donde quiera que Él te va a poner en el futuro. Entonces, esa creencia tenemos que aprender a desarraigarla del corazón de los jóvenes, de la mente de los jóvenes. Y por último, la quinta creencia es pensar que tengo que elegir la carrera con demanda laboral. Hay esa también tendencia a creer, a pensar engañosamente de que uno tiene que más o menos evaluar el mercado laboral y decir: están pidiendo bastante esta carrera, entonces yo voy a estudiar eso, porque eso es lo que está demandando el mercado laboral. Y ese es un engaño. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo muy cambiante. Lo que hoy día valía de repente en el mercado laboral, hoy de repente 5 años más tarde ya no va a valer o no va a ser accesible. Ahora, no estoy diciendo con esto de que no debas estudiar de acuerdo a la vocación, de acuerdo al llamado que Dios te ha dado, pero es importante que nosotros entendamos que los tiempos cambian. Todas las cosas cambian. Estamos hablando hoy en día de inteligencia artificial, por ejemplo, del reemplazo de seres humanos por máquinas. De acá a 10 años de repente va a haber empleos que ya no van a existir. Entonces tenemos que estar abiertos a eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros entender de que no es esta creencia verdad. ¿Por qué? Porque yo no me puedo guiar por lo que demanda el mercado laboral. Yo tengo que crear mi trabajo, tengo que desarrollar mi trabajo en base a lo que yo he estudiado, en base a lo que yo he adquirido como conocimiento, y creer y confiar en el Señor de que trabajo siempre voy a tener, independientemente de los cambios que pueda haber en el mundo, en mi entorno. Lo importante es que nuestra confianza debe estar en Dios. Sobre todo en esta parte
Y en esta lección lo que yo quiero sembrar para ti que eres líder de jóvenes es que nosotros tenemos que aprender a identificar las creencias equivocadas, estos mitos, saber confrontar a través de la palabra de Dios estas creencias, y tercero, saber entender, ser empático con el joven y poder conversar con él para que él mismo tome conciencia responsablemente de que él ha caído en una de estas creencias y que muchas de esas creencias en su corazón los están llevando a tomar decisiones equivocadas en cuanto a la elección de su carrera. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente lección.